Bueno, me llamo Guillermo Crespi, soy guionista y soy profesor de guión. Trabajo desde hace varios años en una empresa argentina que se llama Heavy Boat, que hacemos videojuegos principalmente para móviles, pero también hemos hecho para online, gratuito. Y soy docente de guión desde hace más de 10 años en varias facultades de cine. Yo vengo en realidad del palo del cine. En mi caso particular, yo he trabajado, o sea, me formé como guionista cinematográfico, digamos, esa es la carrera que yo seguí, pero con el tiempo, o sea, yo entré un poco en la parte histórica donde los formatos empezaron a desdibujar y hoy es hasta raro hablar de facultad de cine porque ya es audiovisual en general, entonces parte de esa formación me permitió, además, por vocación personal y búsqueda y etcétera, abrir un poquito horizontes, incluir, además de algunas cosas que había visto de televisión, bueno, abrirme también a esa parte. Y eventualmente también a la parte de videojuegos, que de cualquier manera la conozco, al menos como jugador, hasta de antes de mi pasión por el cine y demás. Así que han corrido en paralelo y tratar de ver qué cosas tienen en común y qué diferencias hay. La relación entre guión y videojuegos, bueno, ha sido complicada en cuanto a que se ha tenido que encontrar de a poco su lugar. Hay gente que bueno, se resiste un poco a que los juegos cuenten algo y está bien, o sea, hay diferentes búsquedas. Lo cierto es que hay una enorme cantidad de posibilidades que se abren con el tiempo. Siempre se habla de lo cinematográfico como un adjetivo para describir por ahí juegos espectaculares y de pronto, además de ofrecer diversión y demás, cuentan una historia. Entonces se ha evolucionado muchísimo. Hay tipos de juego de una envergadura enorme que buscan una historia, una estructura compleja y demás, inclusive muchas historias en paralelo. Entonces en esos casos sí se incorpora un equipo de guión y demás. De cualquier manera es algo que sigue estando en desarrollo de alguna manera. Se sigue existiendo razonablemente cierta reticencia o cierta sospecha de si la gente que quiere narrar quiere venir a colonizar o conquistar el territorio de los videojuegos porque consideran que los videojuegos son una forma de narrativa. Bueno, es una discusión que ha pasado a veces de lo teórico a los bifes directamente. Pero que se ha evolucionado mucho y todavía hay mucho camino por recorrer. El santo grial, digamos, del asunto sigue siendo cómo combinar interactividad con narración sin que uno interrumpa al otro. Y no hay una única respuesta, no hay una fórmula. La más básica es justamente lo que nombré, que vos frenes el juego para contar algo y después retomes el juego. Y por eso digo, como que a lo que todos apuntamos en algún momento es que no haya, por lo menos no parezca que exista una división entre esas dos cosas. Una consola y un videojuego. Y acá cualquier cosa que conteste puede ser usada en mi contra. Me voy a poner nostálgico en una y objetivo en otra, para mezclar un poquito. Como nostálgico me quedo con mi viejo Sega Genesis, que de alguna manera aprendí, por lo menos a la parte que me dejó entrar al mundo de los videojuegos, que fue a través del lado del sonido, medio que lo aprendí en buena medida a través de esos años en particular. Y en el caso de juegos, ahí sí me puedo poner un poquito más reciente, probablemente uno de mis preferidos, o voy a elegir dos. Uno es uno de los últimos que se hizo con el personaje de Batman, que se llama Arkham Asylum. Me parece una de las mejores conjunciones de juego con historia y demás. Y el género de aventuras gráficas en general, obviamente la saga Monkey Island es una que se suele mencionar y probablemente el 2 sea mi preferido, más por razones sentimentales y de época que quizás algún que otro mérito o falta de. Vine a la charla de Moriarty, curiosamente ya había visto la versión de esta misma charla que había dado en la GDC, no personalmente, la vi a través de internet, pero digo, como para dar una idea, que en cuanto me enteré que había hecho un post-mortem de su juego Loom, me tiré de cabeza a mirarlo, pero fue buenísimo tenerlo acá, y agregó material, y también tuve la oportunidad, por suerte, de que se organizó una pequeña reunión con él el día anterior, donde supuestamente tenía algún interés de ver qué se estaba haciendo acá en materia de trabajos como los que él había hecho, inclusive antes de ese juego Loom, que él viene de las aventuras de los juegos de texto. Y yo justamente hice un juego de texto en forma independiente, entonces obviamente ahí también me tiré de cabeza en cuanto mencionaron que existía esa posibilidad, así que
aunque sea estar 10 minutos, darle la mano, agradecerle por su trabajo, ya fue algo enorme. Me parece que la EVA es un lugar de encuentro importantísimo porque es muy fácil encerrarse en lo que uno hace, en los propios problemas y demás de lo que es remar un estudio o cualquier forma, ni siquiera un estudio, puede ser una búsqueda individual y demás. Entonces me parece que cumple un montón de roles desde esta idea de encuentro, de abrirse a lo que se está haciendo y de contactar y de darse una idea verdadera o lo más real posible de cómo está creciendo aquí en Argentina. Además de lo que se ofrece, por supuesto, del lado de las charlas, sobre todo este año, que me parece que han buscado una diversidad de temas y de oradores que me parecen más que interesantes.